los resultados. O sea, a ver, esa narrativa ya la vivimos, Carmen, en el 2021, ¿no? Porque decían que entonces Sí, pero bueno, el crimen organizado... La realidad, ¿qué pasa con el poder político y el crimen? Es que estás en la narrativa. No, bueno, explícame tú. Que el crimen organizado entonces controla las elecciones. Otra vez, el desprecio al pueblo de México. ¿Qué incide? Vamos a hablar hoy con el presidente nacional de Morena y coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, que está aquí, pues para hablar de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Bienvenido, Mario, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Bueno, pues parte de lo que se está diciendo es cómo entender el asunto. Claro, ustedes tienen su interpretación del asunto, hay otras interpretaciones. Empecemos con lo que ustedes dicen. ¿Qué sucedió en México para tener un resultado de esta naturaleza? ¿Cómo lo explican ustedes? Yo creo que son varios factores, no hay una sola explicación. Primero, siempre una elección tiene que ver con la evaluación del gobierno saliente. Me parece que ayer el pueblo de México le dio un espaldarazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues tiene que ver, indudablemente, en una elección evalúas lo que tienes y coincide el resultado de la elección con una aprobación muy alta del presidente de la República. Después tienes una candidata que logró convencer a la gente que tenemos que seguir por ese camino que trazó Andrés Manuel López Obrador y que yo creo que también, Carmen, se junta la fuerza de toda la lucha de las mujeres que se confluye también con el movimiento de transformación. Son los dos grandes movimientos que hay actualmente en México. El movimiento de la reivindicación de las mujeres, el feminismo, la apertura de espacios políticos para las mujeres, y yo creo que eso también es una fuerza que ayudó al triunfo de Claudia Sheinbaum. Claudia cuenta, la presidenta Claudia cuenta una anécdota al inicio de su gira en esta campaña interna que tuvimos en Morena, como en el Istmo, en Oaxaca, se le acerca un hombre mayor, un hombre de campo, y le dice, oiga, usted tiene razón. Y le dice Claudia Sheinbaum, ¿en qué? Pensando que ella le iba a decir que qué bueno que se apoya a los adultos mayores, qué bueno que se apoya al campo. Dice, ¿en qué es tiempo de mujeres? Entonces ahí dice Claudia Sheinbaum, ahí entendí de que yo iba a ganar la encuesta y de que había una conciencia ya sobre lo que está ocurriendo en México con los liderazgos de las mujeres. Entonces, eso también ayuda. Y también otra cosa, agregaría yo, la economía. La economía está muy bien, tenemos crecimiento económico, tenemos cifra récord en generación de empleos, más de 22 millones, superando la cifra que se tenía antes de la pandemia. Antes en las elecciones, Carmen, ¿cuántas elecciones presidenciales vimos donde había zozobra, había incertidumbre, había fuga de capitales? Hoy tienes cifras récord de inversión extranjera directa, tienes un peso que está ganando terreno frente al dólar y frente a las grandes monedas en el mundo, tienes una recuperación del salario real, de lo que se perdió en 36 años, lo recuperaste en 5 años, como consecuencia tienes un mercado interno muy dinámico, tienes una inversión pública en infraestructura que está detonando la inversión privada y tienes una inversión social sin precedentes a través de los programas del bienestar que son ahora derechos sociales. Entonces, toda esa combinación dan como resultado lo que tuvimos ayer. Además, pues la derecha apostó a la mentira, apostó a la guerra sucia, apostó a la calumnia. Y a mí es lo que más gusto me da. No, el pueblo de México no le compró sus mentiras, lo cual quiere decir que tenemos ya un pueblo muy politizado, muy informado, muy participativo. Tenemos, Mario Delgado, una candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz, que reconoció su derrota ayer mismo, igual que lo hizo el candidato Jorge Álvarez Maínez, pero hoy nos enteramos a través de su cuenta de X que la candidata Xóchitl Gálvez anuncia que va a impugnar. Bueno, nada más recordar que ayer, Carmen, sin ningún dato, sin ningún número, se proclamaron ganadores. Y después salieron y reconocieron. Bueno, todos en un momento dado todos se reconocieron ganadores y ya después el conteo rápido dijo quién ganó. Pero efectivamente... Pero no todos, no somos iguales. Bueno, quienes final, salimos en algún momento todos se adelantaron. No, sí, pero con datos. O sea, en tu caso, de tu servidor, yo salí todos adelantaron, es verdad. No, pero es que es diferente, Carmen. O sea, no es que todos son iguales, no. La candidata presidencial salió a decir que había ganado la elección sin ningún sustento.
Después era evidente que tenía una derrota monumental. Digo, pues todo el mundo contrata Exit-Poll, entonces no te puedes engañar, no todos tenemos la misma información. Salió tratando de engañar al pueblo diciendo, ya ganamos, lo cual era falso. Después reconoce. Entonces ahora resulta que va a impugnar. Están dentro de una narrativa, Carmen, que no es nueva, ya lo habían dicho, que iban a impugnar por el tema de la participación del Estado, por el tema de la violencia, y se dicen al mismo tiempo demócratas. Creo que la buena noticia de esto que está haciendo la candidata del PRIAN es que no entendieron nada de lo que pasó ayer, porque el pueblo de México les dio una derrota contundente a su campaña de mentiras. Aquí están estos dos ejes, una competencia desigual y el aparato del Estado a favor de la candidata. Sí, también dice que van a defender al país del autoritarismo, cuando acabamos de tener una jornada donde participaron más de 60 millones de mexicanos que de manera libre y democrática manifestaron su voto. Entonces hay una tremenda contradicción en decirse demócrata y aceptar el resultado de la elección y ahora impugnarla. Están en su narrativa, ya es la derecha, que ayer el pueblo de México puso en su lugar. Y es la parte que no entienden, es lo que te quería decir. A ver, ¿qué es lo que quieres decir? Que su campaña basada en mentiras y en esta narrativa fue derrotada ampliamente, fue derrotada contundentemente, porque en el fondo ellos siguen pensando que pueden engañar al pueblo, que el pueblo es tonto y con sus mentiras ellos pueden ganar. Sobre el tema del crimen organizado, porque aquí hay un tema... Y luego dicen, a ver, es que el pueblo es ignorante, por eso vota por Morena. Tal vez la ignorancia está en otro lado. Tendrían que mirarse en el espejo. ¿Qué me dices del tema del crimen organizado? Más allá de cómo interpreta cada quien las cosas, es un hecho innegable que hubo violencia política muy fuerte. ¿Cómo explicar decenas de aspirantes y candidatos asesinados? ¿Cómo impactó eso en la elección misma? Pues veamos el resultado de la elección. 60 millones de mexicanos que salieron a votar. Pero incidió el crimen organizado en algún momento para ¿cómo habrá afectar incidido? los resultados. O sea, esa narrativa ya la vivimos, Carmen, en el 2021, ¿no? Porque decían que entonces Sí, bueno, el crimen organizado... La realidad, ¿qué pasa con el poder político y el crimen? Es que estás en la narrativa. No, bueno, a ver, explícamelo tú. Que el crimen organizado entonces controla las elecciones. Otra vez, el desprecio al pueblo de México. ¿Qué incide? En algunos lugares de la República. Bueno, tal vez incidió en algunos lugares inhibiendo la participación o en los casos donde hubo un asesinato, por ejemplo, Gisela Gaitán en Celaya, Guanajuato, por supuesto que incide si hay el asesinato de una persona. Había 70,000 candidatos en este proceso electoral y creo que, hay 30 puntos de diferencia. O sea, si nos ponemos a hacer cálculos si incidió o no incidió, tenemos mayoría calificada. Carmen Aristegui, ayer el pueblo de México dijo que Claudia Sheinbaum sea presidenta y que tenga la mayoría calificada para hacer realidad su proyecto de nación. En ese punto, aquí, que es importantísimo, ganó la presidencia rotundamente, gana el Congreso y podrán modificar lo que quieran. Aquí está una pregunta importante. ¿Va a tomar Claudia Sheinbaum como propias las iniciativas del presidente? Porque el presidente envió, como sabemos, un paquete de iniciativas importantes con temas muy polémicos, con asuntos muy delicados. Al presidente le quedará un tramo todavía para gobernar. El mes de septiembre. ¿Qué esperaremos? ¿Qué se esperará? ¿Qué debemos esperar de esos casos específicos que están en ese paquete de iniciativas? Pues muy fácil. Claudia Sheinbaum hizo campaña pidiéndole al pueblo de México que nos diera la mayoría calificada. ¿Van a aprobar todo ese paquete? Claudia Sheinbaum. ¿Van a aprobar todo ese paquete? Carmen, te estoy contestando. Venga. Claudia Sheinbaum hizo campaña pidiéndole al pueblo de México que nos diera la mayoría calificada para impulsar el paquete de reformas, las 20, que presentó Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado. Hoy ya el presidente lo dijo, que evidentemente tienen que platicar el presidente y la presidenta electa, pues para ver si en el mes de septiembre se impulsan esas reformas, cuáles serían y cómo. Entonces es algo que se decidirá por ellos dos muy pronto. ¿Ella coincide esencialmente con ese paquete o tiene alguna diferencia sustantiva? Ella va a tener su propia agenda legislativa después de esas 20 iniciativas y habría que fijar prioridades. Es lo que tendrán que hablar entre ellos para ver cuál será la agenda de esta nueva mayoría que inicia a partir de septiembre.
Bueno, nos falta... Pero por eso votó la gente, ¿eh? Bueno, a lo mejor no les gusta a algunos, pero por eso votó ese la es un gente. tema importante, porque aquí en ese paquete hay mucha discusión entre especialistas y demás cuestiones. Está el tema del ejército, está el tema de los plurinominales, hay muchos temas de gran calado y de mucha discusión. Veremos qué sucede, pero bueno, al final de cuentas está una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y la Presidencia. Bueno, déjame preguntarte, ¿cómo están las cosas en relación al mapa general del país? Ganaron pues prácticamente todo, pero ¿hay algún punto de discusión en Jalisco? Sí. La candidata de Jalisco dice que va a impugnar el resultado. Bueno, del conteo rápido. Ganamos los estados que gobernamos y la Ciudad de México. Se retuvo con un amplísimo margen Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Son entidades que gobernábamos desde el 2018. Le arrebatamos al PAN Yucatán con una extraordinaria campaña de Guacho Díaz Mena, nuestro candidato. Estamos seguros que ganamos Jalisco. El PREP está atorado. Hubo ahí cierta manipulación, ya sabes, primero empiezan a alimentar el PREP con las actas de la zona metropolitana para dar una impresión de que va ganando. ¿Manipulación en el PREP de Jalisco? Sí, lo digo con mucha certeza, porque la autoridad de... El PREP está en curso ahorita. La autoridad electoral de Jalisco ha actuado una y otra vez en contra de nuestro movimiento. Y ahí nos vamos a tener que ir ahí a las actas. Lo bueno es que tuvimos una buena representación en casillas y nos vamos a ir al conteo final en actas. Y Guanajuato, pues más difícil, hay un conservadurismo ahí. Ahí sí ganó la oposición. Ahí todas las tendencias marcan que ganó el PAN. En relación a la oposición, en relación al pluralismo, en relación a la diversidad, en relación a los otros, al diálogo político, ¿qué tipo de gobierno va a ser el que Claudia Sheinbaum encabece? Bueno, ella ya ha dibujado su propuesta de gobierno y pues, claro que va a haber diálogo, pero también pues vamos a respetar el mandato que nos dio el pueblo de México ayer, que le dio a ella, que pues le dio la mayoría para impulsar estas reformas. No quiere decir que no va a haber diálogo ni escuchar a la oposición, por supuesto que sí, vivimos en una democracia y nosotros tenemos una vocación democrática. O sea, se cree genuinamente que el disenso es importante, que es una herramienta de la propia democracia. Siempre, a mí me tocó ser el coordinador de la mayoría en la primera legislatura con Andrés Manuel López Obrador, y aunque éramos mayoría y teníamos mayoría calificada, siempre fuimos una bancada dialogante, buscando los consensos, no aplastar, sino considerarlo. Y mira, yo fui legislador de oposición y nunca me permitieron cambiarle una coma a una ley. Y cuando nosotros fuimos mayoría, escuchábamos y aceptábamos propuestas de la oposición, siempre y cuando enriquecieran nuestras iniciativas. Y cuando había coincidencias para legislar en favor del pueblo de México, por supuesto que había coincidencias. ¿Cuáles son las prioridades para el próximo gobierno? Bueno, ya lo dijo la doctora Sheinbaum, el tema de la seguridad, sin duda, es una de las prioridades. El tema de seguir fortaleciendo a nuestra economía, la política social. Hay 2 nuevos programas sociales que va a impulsar. Adelantar la pensión para las mujeres de 60 a 64 años de edad, es una especie de apoyo, es media pensión, y una beca universal para los niños, como lo hizo aquí en la Ciudad de México. Eso tiene que ver con la política social. También mantener la inversión en infraestructura, que ha sido definitiva para el buen desempeño económico en nuestro país, los trenes de pasajeros, reforzar la refinería, el Tren Maya, en fin, carreteras, escuelas, todo lo que ha hecho esta administración, seguir impulsando la inversión en infraestructura. ¿Ya tienen pensado el gabinete? No, eso le corresponde a la Pero a lo mejor sabías tú algo. No. Se ha dicho bueno, ya sabemos de Rogelio Ramírez de la O, que sí, que es una gran noticia y es un mensaje para los mercados importante, ¿no? Este es un mensaje para los mercados. Yo creo que sí. Secretario de Hacienda. Sin duda. Directamente. Sin ¿Cómo duda. les fue con los mercados este día? Pues muy bien. Hay confianza en lo que sigue. Y el mensaje del secretario de Hacienda, pues es contundente. Ya lo conocen. Es todo un tema el secretario, bueno, y desde luego veremos al gabinete cuando se conforme ya el próximo gobierno, pero bueno, por lo pronto estaremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ti, Carmen.